En la andadura del programa Ciencia y Patrimonio hemos hablado acerca del patrimonio cultural que atesoran las Islas Canarias. En esta ocasión trataremos el patrimonio que se encuentra en las instituciones museísticas. Nos encontramos en la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe, en San Cristóbal de la Laguna, un museo que atesora una gran colección de objetos, de arte, de patrimonio artístico, que nos habla acerca de la vida y las costumbres y las tradiciones en las Islas Canarias desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Este museo recientemente ha entrado también en la propia red de museos del Gobierno de Canarias. Hoy entrevistaremos a María Remedios Gómez García, hija del coleccionista, y a María Milagros Álvarez Sosa, directora y conservadora de la Casa Museo, que nos hablarán acerca de la figura del coleccionista y al mismo tiempo del origen de las colecciones y de la importante propuesta museísta. El origen de la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe realmente está, tenemos que irnos a los llanos de Aridane, en los años 30, cuando el joven Cayetano consigue que su madre le deje unas estancias en la parte baja de su casa natal, y ahí comienza a reunir los objetos y convierte esas habitaciones en una especie de cámara de maravillas. Es una colección que empezó en los llanos de Aridane, poco a poco. Existen entrevistas en las que Cayetano habla de esta primera colección, que fue considerado en los llanos como un museo de antigüedades. En los años 40 se casa con una mujer de aquí de Tenerife y ya viene para la casa de aquí de la Laguna. Y en la Laguna sigue reuniendo sus objetos a lo largo de su vida. Realmente Cayetano aquí en la Laguna nunca tuvo la idea de crear un museo tal como hoy lo vemos, aunque sí manifestó a su hija ya en los últimos años el deseo pues que esta colección no se perdiera y que la cuidara. Y actualmente la Casa Museo ha sido posible gracias a su hija María Remedios Gómez García, y en el 2019 pues el museo se creó y se inició esta andadura hasta el día de hoy. La Casa Museo Cayetano Gómez Felipe incorpora un número de unos 30.000 objetos, que no están todos expuestos, con una cronología que va entre el siglo XVI y principios del siglo XX. Cuando se visita la casa hay un cierto orden, podemos ver habitaciones donde se exponen temáticas de objetos, como por ejemplo una habitación con objetos que tienen que ver con textiles, otra habitación con objetos que tienen que ver con objetos procedentes de diferentes lugares del mundo. Y esa cronología es muy interesante porque nos habla no solo del afán coleccionista de Cayetano, sino también cómo a lo largo del tiempo pues los objetos iban quedando dentro de las casas, iban pasando de una generación a otra. Por tanto, cuando entramos en la sala nos encontramos objetos del siglo XVI conviviendo con los del XVIII, con los del XIX, con principios del siglo XX, siempre dentro de lo que es una museografía que organice los contenidos. Principalmente los objetos que forman parte de la colección de Cayetano Gómez Felipe son objetos de vida cotidiana, arte, y lo más interesante es que todos proceden de las diferentes familias que vivieron aquí en las islas. Él coleccionó dentro de las islas, él parte de una colección familiar y a lo largo del tiempo fue adquiriendo objetos de diferentes familias, objetos procedentes de la iglesia. Y principalmente los que ya más llaman la atención, que eso es lo que a mí me parece muy curioso, son los objetos de vida cotidiana. Objetos que tienen que ver, por ejemplo, objetos de cocina, los textiles, los vestidos,
Por ejemplo, llama mucho la atención entrar en una habitación que se conserva parada en el tiempo, como una habitación de principios del 20, y creo que son los objetos, curiosamente, que más éxito tienen nuestros visitantes. Cuando nosotros introducimos al visitante en la casa museo, lo primero que hablamos es de esta casa, una casa canaria construida en el siglo XVIII por Bernard Walsh, un comerciante irlandés, pero antes de que el visitante pase por las diferentes estancias, había objetos procedentes de diferentes partes del mundo, nosotros lo ubicamos en el tiempo. Comentamos cuando se produce la conquista, cómo se produce una repoblación después de la conquista, y con esas familias que vienen a vivir a las islas, pues viene toda su cultura material, vienen muchos objetos que formaban parte de la cotidianidad de esa familia en sus lugares de origen, y por eso encontramos en diferentes salas objetos procedentes de Italia, procedentes de Flandes, procedentes de América, procedentes de otros puntos, como por ejemplo Oriente, y así con esa información previa del contexto, pues para el visitante es mucho más fácil asimilar, ¿no?, por qué tenemos tantos objetos procedentes de diferentes partes del mundo que se combinan también con objetos etnográficos, objetos que forman parte de nuestra cultura. Cuando el visitante viene a la casa museo, por supuesto lo primero que le impresiona es la casa, ¿no? Estar en una casa del siglo XVIII, y nosotros le explicamos todos los elementos arquitectónicos, lo que conforma una casa tradicional canaria, pero para nosotros nuestra filosofía, ¿no?, nuestro objetivo es que los objetos se conviertan en canalizadores, ¿no?, para transportarnos al más allá. Nosotros tenemos la visión, hablamos de la puerta al pasado, y como cada objeto nos habla de unas tradiciones ya perdidas, unas costumbres, hablamos de objetos que ya se han transformado con el tiempo. Cuando nace otro objeto que es mucho mejor que el existente, ese objeto ya desaparece. Entonces utilizamos los objetos como una excusa para hablar de un momento concreto, un momento histórico, o también de costumbres ya perdidas. Mi padre era el segundo hijo de mis abuelos, que eran 3 hermanos, y nació en los Llanos de Aridane, y desde pequeño le gustaban las cosas, y tenía unas tías abuelas que guardaban todo, y empezó reuniendo cosas de la familia, y mi abuela le decía: te voy a dejar una sala baja para que las exponga, y empezó así, y comprando platos. Iba por Las Manchas, por ahí, y regalaba una docena de platos si el plato estaba bien, si estaba dañado, media docena. Y ya fue dándose la voz unos a otros, y gente que llegaba a los Llanos: ¿dónde vamos? Al Museo Cayetano. Y conservamos un libro de visitas que empezó, y sobre todo alemanes, ingleses y gente de Canarias, como Néstor Álamo, Néstor de la Torre, de los curas todos, don Heraclio Sánchez, un montón de personajes y de gente normal, que pasaba, y como en los Llanos en aquel entonces no había nada, iban a entretenerse a Casa Cayetano. Entonces, en una bajada de Virgen, en los años 40, expuso el Cabildo, le cedió un local para que expusiera en Santa Cruz de la Palma una colección de abanicos. Y llegó una señora por allí que quería comprar un abanico, y le dijeron: no, esto es de un señor particular, no se vende, es una exposición. Fue mi madre, la señora que quería comprar el abanico, que es esta señora que está aquí detrás. Se casaron, se conocieron en Bajada de Virgen en julio, y se casaron en diciembre en la Concepción de Santa Cruz. Mi madre vivía en la calle San José, pero veraneaba en esta casa. Entonces, nací yo, nació mi hermano, y muere mi madre y nos deja niños. Yo de 3 años, mi hermano de 1 año y poco. Y vivimos con mi abuela, y mi padre y su suegra se llevaban divinamente. Y mi abuela, la única satisfacción
que tenía mi padre era comprar cosas viejas y le dejó que hiciera lo que quisiera. Aquí sacó los techos rasos que estaban cubiertos y con esta casa fue acumulando más, ya le venían a ofrecer las cosas. Él iba por los chamarileros y ya le ofrecían cosas. Y mi padre era una persona que no tenía fin, o sea, como que buscaba una cosa, la ponía y punto. Otra. Y toda la vida lo conocía así. Incluso dejaba muchas veces de comer cuando estaba enamorado de una cosa y no la lograba. Vestido de negro toda la vida. Desde que murió mi madre, mi padre estaba vestido de negro y de corbata. Toda su vida. Al final yo lo pude cambiar a gris marengo y azul marino. Y con unas, no corbatas, sino unas corbandas. Porque siempre la gente que lo conocía dice, sí, es un señor vestido de negro. Y el primer recuerdo no lo sé, porque como niña no me acuerdo. Me acuerdo de cómo estaba la Casa Santa Cruz y de estas cosas, muchas venían de abajo de Santa Cruz y otras por parte de mi familia, por parte de mi abuela. Esos cuadros que están al fondo y varias cosas más eran por parte de mi madre. O sea, se reunieron lo de mi padre mucho más y más. Mi padre coleccionó tanto que las cosas que mis abuelos compraron, que hicieron en Barcelona de una madera que trajeron de Cuba y tal, porque mi abuelo fue emigrante de Cuba, las tenía abajo, amontonadas, porque él no le gustaban sino cosas que tuvieran más de 100 años. Y vivía rodeado de cosas sin barniz, sino lo más que quería era cera. No le gustaba que le limpiaran ni los metales ni la plata, sino y los suelos de cepillo, nada de barnices. Muchas veces pienso que viendo esto, si no ha venido a echarnos un rascapolvo, es que nadie puede salir de donde está. Estamos en la sala de Bernardo Walls, que es la primera sala que se puede visitar, y es una sala que nos contextualiza, ¿no? Nos ubica en el tiempo y cuál va a ser el discurso de las diferentes salas del museo. En el techo podemos ver un mapa donde podemos ver qué rutas comerciales pasaban por las Islas Canarias y esas conexiones que tenían las islas con diferentes partes del mundo, lo que explicaría cómo tenemos objetos que proceden de Flandes, como proceden de Italia, proceden de las Indias occidentales, de las Indias orientales, y también esta sala sirve para que las personas puedan ver cómo es la museografía, ¿no?, que hemos empleado en el museo, que hemos creado. Hemos utilizado armarios antiguos que los hemos convertido en vitrinas de museos y también baúles, de forma que las personas pueden abrir los armarios y los baúles y pueden ver los objetos expositivos de otra manera totalmente diferente a los museos tradicionales. El objetivo de la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe es conservar los objetos del pasado, tal como lo hizo el coleccionista, y también, muy importante, la difusión de ellos, ¿no? La difusión para crear una sensibilidad de protección a nuestro patrimonio y para que también esas costumbres pasadas que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues no se pierdan, sino que las podamos mantener o al menos recordarlas, ¿no?, en el tiempo.